Hola, buenos días. Para nuestros participantes en idioma inglés voy a dar unas instrucciones sobre la posibilidad de traducción. So, dear colleagues, we are going to have this webinar both in Spanish and in English. For those of you who don't speak Spanish, because the presentations are all going to be in Spanish, you have the option to interpretation. Is that down in the bar, there is a little word with the word interpretation. So here you can choose the channel. You can choose either English or Spanish to follow up on the discussions. Vamos entonces a pasar a hacer este webinar en español. Hay una posibilidad de traducir en inglés para los participantes que vayan a necesitar inglés o les demos la palabra. Hay una opción de interpretación que encuentran ustedes en la barra de abajo, una especie de mundo que pone interpretación. Otras cosas sobre logística, sobre este webinar, estamos grabándolo, por lo cual los eventos van a ser grabados y seguramente pongamos alguno de las presentaciones en internet, en YouTube. Y tenemos abierto el chat, por lo cual ustedes pueden hacer preguntas e intervenir a través del chat. Y si alguno de ustedes necesita intervenir en la cámara, les daremos la posibilidad. Les ruego me los pidan a través del chat. Bueno, pues terminada la intendencia, soy Diana López, soy asesora en ciudades y gobiernos locales del PNUD, aquí en Nueva York, en la sede central, y estamos encantados de tener nuestro primer webinar en español, focalizándonos sobre cómo las ciudades en América Latina están innovando en temas de residuos urbanos y movilidad urbana. Tenemos con nosotros las experiencias de 3 ciudades súper interesantes que han realizado innovaciones en este sentido, y como ustedes bien saben, la innovación nunca es fácil. Son procesos complejos que requieren mucho trabajo y estamos encantados de que nuestros colegas hayan dejado sus quehaceres diarios para estar con nosotros hoy y dedicar este tiempo a compartir sus experiencias. La nueva serie de soluciones locales de los ODS del PNUD, hemos empezado este año hace poquito, y nuestro objetivo es el de encontrar soluciones específicas que ayuden a los gobiernos locales y a las ciudades a usar los ODS como un instrumento de gestión pública para obviamente mejorar la vida de las personas. Tenemos hoy con nosotros los representantes de 3 experiencias muy interesantes. En primer lugar, tenemos a los colegas del PNUD de Guatemala. Con nosotros están Juan Pablo Rustrián, del Laboratorio de Aceleración del PNUD en Guatemala, y Carol Dardón, que es la Coordinadora Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD en Guatemala. A continuación tenemos a nuestros colegas Antonio Colín y José Carrillo, que es el director del Instituto Municipal de Planificación del INPLAN de Hermosillo, en México. Y para finalizar tenemos también a la Intendencia de Montevideo, con Ignacio Lorenzo, que es el director de limpieza del área ambiental de Montevideo, y Fernando Traversa, que esperamos, aquí nos vemos, hola Fernando, bienvenido, que es el coordinador del plan de áreas liberadas de la Intendencia de Montevideo. Vamos a pasar a 3 presentaciones a nuestros colegas que nos ven desde el público. El chat está abierto, yo estaré mirando si quieren ustedes hacer intervenciones o preguntas, naturalmente en inglés o en español, y yo me encargaré de traducirlas. Bueno, pues sin más, quiero darle la palabra a Juan Pablo Rustrián, nuestro colega de la oficina de PNUD en Guatemala, que nos va a hablar de este súper proyecto interesantísimo que estáis haciendo allí, apoyando a los municipios en temas de economía circular, de energías renovables, de movilidad, de todo. Es un proyecto muy bonito, así que nada, estamos deseosos de escuchar y de aprender más. A ti la palabra, Juan. Gracias, Diana, mucho gusto a todos y qué bueno que todos están por acá. Mi colega Carol Cabal ahora está compartiendo pantalla para que yo pueda iniciar con la presentación y con muchísimo gusto comienzo yo con mi tiempo. Como Diana les estaba contando, yo soy parte del PNUD de Guatemala para el Laboratorio de Aceleración, y el día de hoy queremos platicarles a ustedes un poquito acerca de esos proyectos que hemos manejado desde innovación social, y ya después hablar un poquito acerca de economía circular con mujeres aquí en Guatemala. Entonces, Carol, te podemos pasar a la siguiente slide, por favor.
Para ponerlos un poquito a ustedes en contexto de qué es lo que trabajamos en los laboratorios de aceleración, les voy a platicar un poco qué es lo que se trabaja o cuál es la idea de los laboratorios de aceleración en general. Porque a veces uno dice laboratorio de aceleración, pero acelerando qué cosas, ¿verdad? Y sí, la innovación social es parte de nuestros pilares fundamentales, pero realmente la riqueza del laboratorio de aceleración es la ciudadanía, las personas, porque mucho de lo que nosotros mapeamos o buscamos viene como ese conocimiento que viene desde las personas y con las personas. Carol, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Y solo para contarles un poquito, pues el inicio de este proyecto, digamos, de movilidad inició con una colaboración multidisciplinaria, es decir, que hay un equipo muy grande detrás de todo esto, no es una sola persona la que hizo posible todo esto, de hecho el equipo son por lo menos 50 personas o de hecho un poquito más, y no solo una persona en lo particular o un conocimiento específico, de hecho aquí hay mucha diversidad, hay mucho conocimiento de habilidades tácitas o conocimiento especializado, porque la idea de todo esto es que este conjunto o esta amalgama de conocimientos dé lugar o dé la pauta precisamente a acelerar estos procesos, estas soluciones, estas innovaciones o estas herramientas. Y el rol del laboratorio de aceleración para este proyecto de tuk-tuk o de movilidad eléctrica, por ejemplo, era buscar ese enfoque social precisamente, es decir, identificar una solución de base, como les llamamos nosotros, o una solución que venga desde las personas para que nos lleve a la parte de desarrollo sostenible. Y que esto, obviamente, como es sostenible, tiene que ser amigable con el medio ambiente, ¿o no? Entonces, la idea es que nosotros celebremos como esa co-creación con las personas, porque digamos, así como yo, Juan Pablo Rustrián, que les presento ahorita, no soy solo yo el equipo que está detrás de todo este webinar que fue posible, aquí hay muchas personas que hicieron posible esto, y el caso del Tuk es un ejemplo igual, o sea, hay un equipo detrás de todo esto, hay co-creación con las personas, con actores del gobierno, con la academia, por ejemplo, con técnicos que saben todo esto acerca del tema, porque la idea es que al final del día buscamos que esto se apropie de manera comunitaria, o sea, que no seamos nosotros los dueños de esas soluciones, sino que sea la comunidad, las personas que se apoderen de estos conocimientos y de estas herramientas para poder aplicarlos en cada contexto local, por ejemplo. Siguiente, Carol, por favor. Y ya para hablarles un poquito más acerca concretamente de qué es esto del tuk-tuk solar, y lo pueden ver aquí en la imagen del lado derecho. Este tuk-tuk solar ha sido escuchado muchísimo aquí en Guatemala y de hecho fue mencionado en este documental que nosotros le llamamos Para el Mañana o For Tomorrow también, que es de acceso global. Y aquí se menciona precisamente este caso que es un ejemplo muy concreto, por ejemplo, para algunos municipios como Chiquimula, Camotán y Jocotán aquí en Guatemala, y a través de esto se hizo un conversatorio local a nivel local con gobiernos locales, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y todos los sectores que estuvieron involucrados en el codiseño precisamente de esta herramienta que es el tuk-tuk solar. Y esto nos llevó eventualmente a un marco hacia al uso de energías limpias, porque como les digo, esto es una solución que viene de un contexto local y generalmente son de áreas, por ejemplo, urbanas o rurales también, que son las más impactadas por el cambio climático. Y un ejemplo de eso fue en San Juan Comalapa, precisamente en Chimaltenango, donde ya se hizo la adquisición precisamente de un tuk-tuk eléctrico para servicios urbanos rurales como de transporte de personas, transporte de niños, de mujeres o residuos y desechos sólidos, que también es una problemática muy grande aquí en Guatemala. Siguiente, Carol, por favor. Y por último, pero no menos importante, la parte de aprendizajes. ¿Qué fue lo que aprendimos nosotros como guatemaltecos, como personas que co-crearon con las personas acerca de este tuk-tuk solar? Primero que nada, todo esto viene de necesidades, precisamente como les comentaba, rurales, ¿verdad? Hay una clara conectividad con el desarrollo, hay relevancia en temas de movilidad que sea más asequible para condiciones más vulnerables, por ejemplo, es decir, que no sea un transporte o un medio de transporte que sea caro, por ejemplo. Y también hay muchas aplicaciones, además del manejo de residuos y desechos sólidos, la parte de transporte es algo bastante evidente, pero más allá, digamos, de la ventaja, digámoslo así, o la importancia de que esto es un medio de transporte que es amigable con el medio ambiente, que nos ayuda a mitigar el cambio climático, recordemos que detrás de todo eso hay mucho conocimiento que viene de las personas, porque la idea es que nosotros mejoremos precisamente la calidad de vidas de esas personas, o no de la calidad de vida de manera social. Entonces, esa es la riqueza precisamente de este proyecto de movilidad eléctrica, por ejemplo, o del tuk-tuk solar, por ejemplo. Y sí, esa informalidad a soluciones emergentes, claro que sí lo es, porque hay mucho ingenio local que actúa en esto ante la ausencia de servicios de transporte, digamos, un transporte que sea limpio, que sea digno, que sea eficiente, por ejemplo. Y sí hay muchas otras alternativas que podemos ir considerando además de esto, claro que sí, pero también hay una clara oportunidad, creemos nosotros, para colaborar con gobiernos locales y con las personas para que podamos llegar eventualmente a este tipo de herramientas, como fue el tuk-tuk solar, por ejemplo. Y yo finalizaría aquí, le daría la palabra a mi colega Carol Dardón, que les va a platicar un poquito acerca de acelerar soluciones, pero desde las alianzas con PPE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por esa presentación
Hemos venido como programa de pequeñas donaciones del PNUD trabajando de la mano del Laboratorio de Aceleración. Tenemos un llamado de generar alianzas para buscar soluciones locales, soluciones innovadoras con impacto social, en donde podamos incorporar a grupos de jóvenes, grupos de mujeres, y a través también de algunos concursos que hemos tenido en los últimos 3 años, que hemos también llamado la Semana de la Innovación, en donde hemos impulsado junto a otros actores, tanto PNUD como UNICEF, en busca de soluciones innovadoras, pero que vengan desde las comunidades y que sean propuestas por las comunidades y los grupos de jóvenes. Entonces ha sido un trabajo muy interesante en donde hemos logrado identificar, iniciando por ideas innovadoras y luego por soluciones innovadoras. Y ha sido un trabajo con muchos retos, pero también con muchos descubrimientos y lecciones aprendidas. Como programa tenemos la oportunidad también de apoyar a estas soluciones e impulsarlos desde el nivel local. Y por eso ha sido un trabajo que hemos venido impulsando también con el laboratorio de aceleración, con justamente el mapeo de estas soluciones y cómo las podemos escalar y replicar durante nuestras fases operativas. Hemos visto que a partir de la pandemia y esta época de post-pandemia había la necesidad de poder identificar cómo las comunidades estaban generando soluciones resilientes, soluciones innovadoras, cómo buscaron a través de nuevas acciones, buscaron ideas, buscaron acciones que les permitan poder enfrentar los desafíos y los nuevos desafíos que se presentan a nivel comunitario, y creo que ese proceso ha sido muy enriquecedor. Como programa también hemos impulsado un trabajo desde grupos de jóvenes y también desde grupos de mujeres, porque vemos que hay una necesidad imperante de trabajar con jóvenes. En Guatemala, como ustedes podrán saber, los jóvenes migran hacia otros países, en especial Estados Unidos, por falta de ingresos, por falta de oportunidades, por falta de recursos económicos, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres, como también sabemos, tenemos grandes retos. En Guatemala, más del 50%, hay una mayoría de mujeres y una mayoría de mujeres jóvenes. Entonces, hemos identificado la necesidad de trabajar con mujeres y grupos de mujeres. En Guatemala, tanto los jóvenes como mujeres no están en gran medida constituidos en agrupaciones legales. Entonces sí hemos visto la necesidad de poder impulsar este trabajo y también de poder apoyar a tanto las organizaciones de mujeres como asociaciones, como cooperativas, y las organizaciones que también se conforman desde la juventud, que ellos puedan buscar maneras de generar sus propios ingresos, pero desde luego desde una perspectiva de la conservación del medio ambiente. En Guatemala, como ustedes saben, también hay una mayoría de población indígena. Entonces estamos hablando de varios componentes que en sí traen desafíos bastante grandes. Mujeres, jóvenes, y mujeres jóvenes indígenas, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que concentrarnos hacia generar apoyos a estas soluciones y acciones que están siendo promovidas desde los territorios, desde los jóvenes mujeres indígenas y desde la generación de ingresos. Entonces, mencionaba que desde el COVID-19 hemos pensado en el plan de recuperación impulsado por el PNUD a nivel global,
en donde estos elementos son rescatados, ¿no? De la necesidad de apoyar a estos grupos, pero también desde la generación de ingresos a través de emprendimientos, pero con componentes muy importantes de conservación. Y a esto también le apuntamos a la economía circular. Y es un concepto que a nivel global se ha venido trabajando, pero que aquí en Guatemala todavía estamos tratando de impulsar qué es economía circular y cómo desde la generación de ingresos y de los emprendimientos podemos impulsar el concepto de economía circular. Desde el año pasado lanzamos una convocatoria en donde tuvimos la oportunidad de identificar grupos muy interesantes que ya están trabajando economía circular, pero que realmente no le llaman economía circular. Y con el laboratorio de aceleración hemos visto la necesidad de poder impulsar estos ejemplos muy interesantes de economía circular, de cómo podemos utilizar todos los elementos que la tierra nos da para la producción de un producto en específico y cómo este producto tiene componentes de reducción de contaminantes y a la vez contribuye a generar un producto o un subproducto y vuelve a la cadena de utilización de reutilización y utilización para la generación del producto final que pueda ser vendible con un valor agregado y también que pueda ser, tener una cierta trazabilidad sobre cómo todos estos componentes fueron utilizados para el producto, reduciendo los contaminantes y volviendo de nuevo al ciclo de la utilización de los productos, de todos los elementos e insumos que nos puede dar esos productos. Y así hemos venido, obviamente, ya identificando algunas ideas. Hemos ya tenido ejemplos de lo que llamamos los bioinsumos y biopreparados a través del impulso de biofábricas, que es básicamente agarrar elementos de la montaña, agarrar desechos o por lo menos desechos de alimentos, plantas orgánicas, plantas medicinales para la producción de bioinsumos y biofertilizantes, no sé cómo le llaman en los diferentes países. Aquí en Guatemala le llamamos bioinsumos o biofertilizantes, incluso biopesticidas, que es la producción ya a gran escala de estos fertilizantes orgánicos que permiten a las comunidades no solo reducir sus contaminantes, sino que también poder tener una producción orgánica de hortalizas y también de agroforestales, por ejemplo, que lo utilizan muchísimo. Y esto contribuye a la salud de quien está utilizando los biofertilizantes, contribuye a también la salud de las comunidades para el consumo de estos productos que ya no tienen una utilización de químico, sino son altamente orgánicos y el producto final se vende como un producto orgánico y los mercados cada vez más aprecian el valor de estos productos porque justamente mejoran la salud. Tuvimos también la identificación de un emprendimiento en donde se utiliza las heces y la orina para la producción también de biocarbón, que es también otro tipo de fertilizante que se ha utilizado para humedecer y la conservación de los suelos. Se hizo un prototipo, pero nosotros estamos tratando de escalar ya esta solución a través de un proceso llamado pirólisis. Ellos transforman estas heces y esta orina, la recolectan y la llevan y la transforman a través de este proceso en biocarbón. Y entonces estos elementos que entiendo todavía hay un proceso de sensibilización
con las poblaciones de cómo poder utilizar estos biocarbonos para la producción de hortalizas. Por ejemplo, en este momento aún no se está trabajando con hortaliza, pero sí con sistemas forestales y agroforestales, porque ya hay una investigación de cómo esto contribuye a la conservación de los suelos y también los beneficios que tiene la conservación de agua, por ejemplo, de humedad en la tierra. Entonces, es muy importante porque ante muchos territorios en Guatemala, en donde son parte del corredor seco, no hay agua. Este elemento del biocarbón viene a traer una solución muy interesante. También estamos identificando soluciones impulsadas por jóvenes en donde hacen una recolección de aceite de cocina. Aquí en Guatemala la gestión del aceite de cocina, de restaurantes a gran escala, de pollos fritos, no está regida. Nadie sabe qué hacer con este aceite, y alrededor de un lago muy importante en Guatemala, que es el lago de Atitlán, estamos recogiendo el aceite. Una organización comunitaria liderada por jóvenes están recogiendo el aceite y lo están transformando en jabón para la utilización para lavar ropa, para ropa industrial incluso. Entonces vemos la circularidad, ¿no?, de cómo se recoge el aceite, cómo se transforma en un producto, pero también se vende, y para poder reinvertir sus ganancias en poder seguir recogiendo más aceite. La materia prima se puede conseguir porque nadie sabe qué hacer con el aceite, pero claro, el reto estará en poder vender este producto del aceite y que las personas entiendan de dónde viene este jabón, que también ya está probada su efectividad. Ya se me está acabando el tiempo y solo comentarles que también con cooperativas que tenemos un trabajo muy interesante de café. Hemos estado trabajando con un grupo de jóvenes en donde ya implementamos una cafetería móvil eléctrica con paneles solares, en donde los jóvenes van a estar trabajando el café ya servido en taza, porque lo que pasa muchas veces en Guatemala es que mucho de este café sale del país y hay mucho turismo que viene aquí y quiere probar el café sabroso, pero no lo encuentra. Entonces hicimos este cafetería móvil eléctrica, que va a permitir ahora la venta de un excelente café que está siendo producido por esta cooperativa, que tiene certificaciones de comercio justo, de mujeres, porque está hecho en gran medida por grupos de mujeres. Entonces, hay una serie de componentes interesantes de cómo incorporar la innovación, cómo incorporar a los jóvenes, cómo incorporar a las mujeres, pero desde una perspectiva obviamente de conservación y de economía circular, porque el problema de desechos en Guatemala y en el mundo entero es muy fuerte, y tenemos que empezar a apoyar este concepto que le permite a una organización comunitaria, a un emprendimiento, incluso a una empresa, pensar en cómo poder generar ingresos, cómo poder dar oportunidades de trabajo, pero conservando nuestro territorio y atendiendo indicadores específicos de reducción de contaminantes. Yo me quedaría ahí para respetar el tiempo. Muchas gracias y estamos aquí con Juan para responder cualquier pregunta de estos componentes. Muchas gracias, Carol, y muchas gracias, Juan Pablo. El proyecto es súper interesante, pero como siempre llegamos un poco a la misma conclusión, que no es tanto la tecnología. O sea, innovar la tecnología es difícil y es complicado cuando la situación, pues la tecnología también avanza tan rápido y hay soluciones, paneles eléctricos, hay soluciones de baterías eléctricas, o sea, cada vez la tecnología nos da más soluciones, pero como siempre la ciudad es un evento político y en la ciudad viven las personas y entonces es cuando tenemos que lidiar con fenómenos que no son tecnológicos, sino que son en una nueva generación de residuos. Cambian los parámetros de consumo y de producción, la gente pide nuevas cosas, la gente
compra y vende y tira cosas que no tiraban a lo mejor hace 5 años. En ese sentido, el campo de los residuos lo vemos cada día en distintas ciudades del mundo, cómo está cambiando mucho, y al final pues es siempre el ayuntamiento el que se encuentra con estos problemas, pero generamos soluciones de innovación también en las instituciones públicas. Y creo que el enfoque que tenéis desde Guatemala de incluir también toda la parte obviamente ambiental, la parte de la generación de ingresos para dar sostenibilidad a cualquier tipo de iniciativa. Y luego me ha gustado muchísimo escuchar las soluciones concretas que la gente puede entender, como es producir un jabón, producir café, y darle ese sentido visual a la economía circular, que si no nos suena como una cosa subida un poco en el árbol sin que tenga una aplicación general de que nuestros parámetros de consumo diario puedan generar productos que luego vemos también como ciudadanos. Y luego me ha gustado también mucho todo el tema, obviamente, de la escalabilidad, de la necesidad de no hacer, cuando la innovación es pequeña también es pensar siempre en la escala y en la sostenibilidad y obviamente en la generación de ingresos para las comunidades. En este sentido, le doy la palabra ahora mismo a las otras 2 ciudades para que os hagan una pregunta de seguimiento. Quizás empiezo con Hermosillo. José, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para los compañeros en Guatemala? Muy interesante la presentación y la pregunta que yo les hago es, bueno, estos emprendimientos de economía circular requirieron algún capital semilla y cómo están avanzando hacia una autosostenibilidad económica estos proyectos. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros como programa entregamos, sí, un capital semilla para que ellos puedan impulsar algunos elementos de su emprendimiento, en específico la tecnificación es un elemento importante en mucho de estas soluciones. Equipos, por ejemplo, o calidad del producto o mantener la calidad del producto, fundamental en este primer intento que tenemos, porque siempre hemos tenido cadenas de valor, pero la economía circular no había sido un componente tan importante como lo que queremos hacer ahora, y creo que la inversión que nosotros estamos haciendo también es entregar asesoría técnica a través de una aceleradora, una organización que se dedica a trabajar con emprendimientos sociales y de impacto y de economía verde también. Y esto es uno de los desafíos más grandes porque muchas de estas organizaciones, asociaciones, no se conforman con una visión necesariamente de negocio, sino más bien para trabajar elementos ya sea de conservación o elementos sociales de la comunidad. Entonces el desafío es poder pensar esto más en términos de un emprendimiento y fortalecer su estructura interna, porque muchos de estos emprendimientos son liderados por 2 personas, a veces máximo 3, pero son 2 personas haciendo de todo. Entonces estas 2 personas tienen que saber cuáles son sus roles, y ese creo que ha sido uno de los desafíos, pero definitivamente les apoyamos con fondos para fortalecer la parte de organizativa interna, de tecnificación y de acceso a mercados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, José, por vuestra parte, o pasamos a Montevideo? Bueno, nada más ahí hubo un comentario acerca de Tuk Tuk, que no tiene capital semilla, si pueden abundar un poquito sobre el tema de Tuk Tuk, que también pues es un tema de movilidad bajo en emisiones, muy importante, muy interesante. Sí, yo con muchísimo gusto. Acá estaba mencionando que sí, en efecto, en el caso del tuk-tuk, no es que se tuviese un capital de semilla al principio, porque esta iniciativa que comenzó como ya arrancada la pandemia, digámoslo así, inició con la colaboración de muchas personas. Entonces, no se contó con un capital de semilla como tal, sino que la riqueza de eso, o el capital, digámoslo así, era precisamente el conocimiento de todas las partes para generar ese primer prototipo de tuk-tuk solar, por ejemplo. Y ahorita actualmente está en fase de experimentación aún, se está en prototipaje, entonces estamos en esa etapa ahorita. Gracias. Muchas gracias. Sí, le doy la palabra a Montevideo, Ignacio o Fernando, alguno de los 2. Gracias. Muchas gracias y bueno, en primer lugar felicitar a los colegas de Guatemala, muy interesante la presentación y también
el trabajo desarrollado. Nuestra pregunta es un poco más general y déjeme ponerle un poquito de contexto. Nosotros consideramos en todos los temas de residuos la relevancia estratégica de lo que es la participación y el cambio cultural, y tanto de aquellos quienes trabajan en materia de residuos, como también de ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, quería preguntarles, porque suena sumamente innovador y además atractivo lo que están realizando, es cómo lo viven, cómo lo sienten aquellos que están trabajando en esas iniciativas, desde una lógica de protección personal, incluso hasta, voy a ponerlo de orgullo bueno, digamos, ¿no? De colaborar, y también cómo lo vive la comunidad en relación a estos emprendimientos, su participación y su colaboración en estas dimensiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, a nivel comunitario, quienes proponen estas soluciones y estas propuestas son las mismas comunidades. Así es como funciona el programa y ellos presentan qué es lo que quieren hacer y entonces ya trabajamos con ellos estas ideas y estas soluciones. A veces son ideas y en otras son soluciones. Pero definitivamente el cambio de mentalidad es complicado porque pues las comunidades tienen una forma de trabajar. Y si yo le hablo a la comunidad de economía circular, como bien indicada Diana, es un concepto que parece, no sé, que está ahí arriba, pero que nadie todavía reconoce, por lo menos aquí en Guatemala. Lo reconocen mucho las empresas grandes, ¿sí? Ya hablan de eso porque sus mercados se lo están pidiendo, pero las comunidades no. Entonces, cuando hablamos con ellos, ellos dicen, pero ¿y eso qué es? Y entonces un poco explicamos, sí, que es poder utilizar todo. No, eso por supuesto sí que lo estamos haciendo. Y entonces ellos salen y nos dicen, bueno, lo que estamos haciendo es agarrar todo esto que nos sobra del producto y entonces lo pasamos. Y entonces, claro, sí lo están haciendo. Lo importante es ir identificando con ellos que esos componentes son importantes para la trazabilidad del producto y también para el tema de la conservación, ¿no? Ellos entienden, muchas poblaciones mayas en Guatemala entienden lo que es la conservación porque es parte de su cosmovisión, ¿no? Entonces, para ellos la conservación de la madre tierra es una prioridad. Entonces, creo que es un tema de mucha conversación, de construir un concepto quizás para nosotros de economía circular, pero que va a ir avanzando porque cadenas de valor hay muchas, pero en donde hay elementos de conservación, pero la cadena no tiene esa circularidad, ¿verdad? Y eso es lo que ahorita sí queremos como darle, que las comunidades entiendan que no es solo de comprar el equipo y la cadena de valor y ahí se acabó, ¿no? Y el mercado, no, sino que cómo podemos realmente generar componentes de reducción de contaminantes. Y creo que el país está en un buen momento porque pues ya hay algunas políticas que el PNUD viene trabajando con gobierno nacional, impulsando para el reciclaje, por ejemplo, todavía estamos nosotros como país atrasados en estos elementos, pero el PNUD ha venido avanzando hacia generar estas políticas y por tanto nos unimos a ese proceso para trabajar con las comunidades, a pesar de que somos un programa pequeño, ¿no? El impacto es bastante reducido, pero creo que son experiencias y pilotajes que van a inspirar a otros y cuando los damos a conocer, las personas se interesan. Con la biofábrica lo hemos visto muchísimo, a las comunidades les encanta, ven que en la producción de bioinsumos y biopesticidas ven un valor agregado y ahí tenemos componentes también claros de reducción de contaminantes. Así que ahí me quedaría para no extenderme más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carol.
Yo solo quería finalizar, tal vez para responder y contribuir desde el laboratorio de aceleración. Igual como Carol decía, a veces cambiar a veces ciertas mentalidades con la comunidad es un reto definitivamente, pero si algo hemos aprendido con el laboratorio, por ejemplo, y que tal vez nosotros planeamos esta presentación y de otros dos ejemplos de innovación social, que se hizo un ideatón, le llamamos, o un concurso básicamente para reformular o rehacer el camión recolector de residuos y desechos sólidos. Y aparte hicimos una prueba piloto con vecinos de un lugar aquí en Guatemala para enseñarles cómo separar residuos y desechos sólidos, para ver cómo nos iba con ellos, porque preguntabas cómo lo viven ellos, cómo lo hemos vivido nosotros y todo. Y sí ha sido un reto, pero nos ha funcionado mucho probar precisamente a pequeña escala, ¿verdad? Y transferir esos conocimientos, esas ideas a pequeña escala, porque a veces tienen la idea de que las personas no lo hacen porque no saben, pero a veces, muchas veces necesita como que este apoyo técnico, este acompañamiento, que alguien que los guíe, alguien que los apoye, porque a veces no es lo mismo hacerlo en conjunto que hacerlo solo, ¿verdad? Entonces, estos aprendizajes han sido muy valiosos, muy importantes, porque sí, a través de esos dos ejemplos de innovación social nos dimos cuenta que trabajando con las personas, con las instituciones, con los gobiernos locales, se logran grandes cosas porque fueron resultados muy, muy buenos. Pero lo que yo quería dejar aquí es precisamente eso de transferir esas capacidades, es clave, creo yo, en términos de innovación social, más allá lo que estemos haciendo, como un tuk-tuk solar o reformar un camión o separar residuos y desechos sólidos, siempre creo yo de la mano de las personas. Sí, porque muchas veces sucede que la innovación es lo que provoca un poco el cambio en la comunidad. Entonces, aunque vean que es una pequeña cosa, la gente empieza a pensar de otra forma, que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Y esa es una cosa que vendemos poco cuando asociamos la innovación. Nuestro cerebro piensa siempre en innovación tecnológica y no pensamos tanto en la innovación social y en los cambios de mentalidad que necesitamos en las comunidades. Por eso hay veces que introducir algo pequeño, como puede ser un tuk-tuk, no es una gran infraestructura, un tuk-tuk, un motocarro, una guagua, como le llamemos en nuestros distintos contextos. Pero es muchas veces ese volver a hacer las cosas como ya se hacían antes. Entonces, a través de la innovación, la comunidad ve que se pueden hacer las cosas distintas. Muchas veces volvemos a lo que ya hacían nuestros abuelos, que era preocuparse de la naturaleza, porque la naturaleza es la que te termina alimentando. Entonces, muchas veces en las ciudades se pierde ese enlace y muchas veces estas innovaciones nos están volviendo a dar un poco de que hay veces que las cosas las hacíamos mejor hace 50 años que ahora. Bueno, es un tema súper interesante. Vamos a pasar a otro proyecto súper bueno y divertido, y bueno, creo que se está generando una innovación estupenda en el continente. Voy a darle la palabra ahora a José Carrillo, él es el director del INPLAN. El INPLAN es el Instituto Municipal de Planificación de Hermosillo. A ti la palabra, José. Hola, ¿qué tal? Un momentito para compartir la presentación. Muy bien, nosotros estamos en este momento presentando el proyecto que le llamamos Biciclando. Pues bueno, aquí está la imagen de nuestro programa. ¿Y qué es lo que da origen a este programa? Bueno, Biciclando es un programa enfocado con visión de género para el reciclaje y la movilidad sostenible. Eh, ¿Cuáles son algunos de los retos? Bueno, el bajo porcentaje de reciclaje que tenemos en la ciudad, que queremos aumentar esa cultura del reciclaje y de poder aprovechar los residuos de una manera más económica y poder producir beneficios económicos con ello. También con lo que fue el tema de la pandemia, se perdieron empleos principalmente de mujeres, que fue el gran impacto que tuvimos aquí en nuestra ciudad. También hemos detectado que los vehículos motorizados producen el 35% de los gases de efecto invernadero, y también que el 3% de los viajes en Hermosillo se hacen en bicicleta, y solo de ese 3%, el 15% son ciclistas mujeres. También tenemos que el 70% de las mujeres en Hermosillo percibe que el espacio público es inseguro. Entonces se creó este programa en donde estamos combinando tres componentes. Es los centros de economía circular, el reciclaje de recolección y pues también la infraestructura ciclista. Esos son los tres elementos importantes. El SEC son edificios que de alguna manera son los centros de operación del programa Biciclando,
pero también son centros para la innovación en economía verde y poder generar sinergias en la comunidad en este tema de la economía circular. Y el programa Biciclando, que es a través de una plataforma, una aplicación, en donde los usuarios pueden solicitar el servicio a domicilio para que las bicicladoras, operadoras del programa, puedan hacer la recolección de forma gratuita mediante este vehículo, que es un vehículo, que es una bicicleta electroasistida, con un aditamento para la carga de esos residuos. Y esto se hace, por un lado, en la vivienda y también en algunos negocios con los cuales se está trabajando este programa. Y pues también para poder garantizar más la seguridad de las bicicladoras y también promover la movilidad ciclista, eso también pues se está tratando de mejorar la infraestructura ciclista para poder hacer más seguro y más confortable en la movilidad ciclista. Estamos ahorita realizando un piloto. Esta área que vemos en azul es el área de cobertura. Es un lugar que conocemos como el barrio de la Modelo, que ahí se han trabajado ya algunos, se han hecho ya estos pilotos. También estamos tratando de ir creciendo hacia otras colonias o barrios del sector. Y también estamos viendo el reciclaje de aluminio, de papel, de cartón, de PET, de Tetra Pak. Tenemos también algunos lugares donde se están estableciendo depósitos estratégicos para la recolección y también se hace la, la- las citas para poder recoger el producto reciclable en este modelo de la aplicación y la bicicleta electroasistida. Ahorita estamos trabajando este piloto con una duración de 3 meses y de alguna manera pues esto será escalable ya que estamos con un objetivo de construir 2 centros de economía circular en los próximos 3 años, tener una flota de 24 bicicladoras, 12 por SEC, y también tener alrededor de 600,000 beneficiarios directos, usuarios que entreguen sus productos reciclables a este programa. Y bueno, también este proyecto incluye pues recoger el aluminio, papel, cartón, PET, Tetra Pak y algunos otros residuos valorizables que puedan ser monetizados y que puedan de esta manera llegar a servir como un ingreso adicional para estas mujeres, que son mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Entonces, así tenemos 3 grandes objetivos aquí. Uno es aumentar el reciclaje de productos. 2, apoyar a la economía de la femenina de los hogares que tienen esa vulnerabilidad económica y que las mujeres pueden aportar y llevar con este recurso adicional ingresos a sus hogares. Y por otro lado, pues promover la movilidad ciclista. Sería un poquito incongruente el hecho de estar buscando este desarrollo sustentable y hacerlo en un vehículo que use combustible fósil. Entonces, pues optamos porque sea un vehículo ciclista electroasistido con las condiciones necesarias de seguridad para que las mujeres puedan hacer este trabajo. Es importante decir que la comunidad se ha involucrado en este programa, en la comunidad de la Modelo, y esto se está extendiendo hacia otras colonias. Tenemos ahí, estaba, a viviendas que están participando en la selección, separación, limpieza y entrega del material reciclable y valorizable, pero también tenemos algunos socios que están también en el tema de entregar los residuos de las empresas de tiendas de conveniencia, de cafés, de restaurantes, de otras pequeñas empresas que están participando también entregando este material reciclable que pueda ser, como les comento,
convertir esa basura en un ingreso para estas mujeres en situación de vulnerabilidad. Bien, actualmente ya tenemos la segunda versión de este prototipo, nos está por llegar ahora en septiembre una nueva versión mejorada de esta unidad ciclista con este remolque de carga y estamos ya por arrancar esta nueva etapa y próximamente estaremos ya echando a andar el Centro de Economía Circular, que también es un elemento importantísimo porque hace visible el programa, pero también nos permite tener un espacio comunitario donde podamos promover los emprendimientos verdes y también la cultura ambiental. Bien, con esto concluyo y pues, Diana, esta es nuestra presentación. Muchas gracias, José. Creo que el proyecto es especialmente interesante, pero también un gran desafío porque tiene un poco esta innovación que representan las bicicletas eléctricas, electroasistidas, que en realidad no son eléctricas, hacen una asistencia a la movilidad, porque hay que distinguir también entre las que son puramente eléctricas, que bueno, es el caso del tuk-tuk de Guatemala, tiene una batería eléctrica impulsada por el sol, pero no se pedalea. Entonces, creo que esto es súper interesante porque, bueno, las baterías ahora mismo hay que cargarlas todavía, pero la nueva tecnología va a permitir que ya ni siquiera necesitemos la energía eléctrica, sino que la propia batería se cargue cuando se pedalea, que todavía es demasiado cara esa tecnología, pero creo que eso va a suponer una revolución total, no solo para la movilidad urbana, pero también para cómo gestionamos este tipo de proyectos cuando los precios de la energía están disparados a nivel mundial y no vemos final a que sigan subiendo los precios de la energía. Hemos desarrollado sociedades basadas en que la energía iba a seguir fluyendo a precio no barato, pero limitado. Y entonces todo lo que sea adaptar servicios a tener una especie de electroasistida, que además tiene unos efectos obviamente increíbles en la salud y también en lo bonito que es ir en bicicleta, y también sobre todo para muchas comunidades que no están acostumbrados a sentir la libertad también que te ofrece una bicicleta, que eso no es tampoco de considerar que sea un pequeño factor de motivación también. Obviamente hay desafíos como en todos los proyectos de innovación y es importante lo que has mencionado de los parámetros de consumo, porque obviamente el proyecto funciona si los consumidores que tiran la basura la procesan de una forma que vean que esté ya un poco medio hecha para poder procesarla bien. O sea, la mitad del trabajo se puede hacer en casa y esto es un trabajo de concienciación del ciudadano, que es una cuestión de comunicación. Y como siempre, tenemos bastantes problemas para comunicar con nuestros propios ciudadanos, pero en el momento también el ciudadano o las instituciones saben dónde va la basura y dónde van y ven qué pasa y cómo el municipio elabora esos procesos para que ayuden a las comunidades y respeten el medio ambiente, los ciudadanos generalmente reaccionan bien. Los ciudadanos, cuando las cosas se les explican, colaboran en general, no todo el mundo, pero quiero decir, la gran mayoría lo vimos durante el COVID, como la gente realmente se comportó espléndidamente en una situación desconocida y de gran estrés y de gran presión para todos. Entonces creo que es un proyecto que tiene muchísimos desafíos, pero muchísimos también puntos para salir espléndidamente. Le voy a dar entonces la palabra quizás primero a Guatemala y después a Montevideo para ver si tenéis alguna pregunta para José. Carol o Juan. Gracias. Sí, yo no sé cuánto tal vez tienes también, solo rapidito, pues felicitarles, ¿no? Que están haciendo esto. Me encantaría hacerlo y replicarlo aquí en Guatemala, que pues ya saben ustedes que los tráficos son tremendos, entonces las bicicletas se han vuelto una opción viable. Mi pregunta es, después que se recolecta digamos, todos los elementos de basura, PET y cartón y todo lo que mencionaron,
¿Qué pasa con eso? ¿Eso lo van a dejar a un centro de reciclaje? ¿Cómo funciona? Un poco para entender. Es uno de los dilemas más grandes que tenemos aquí en Guatemala. ¿Qué pasa después con eso, no? Gracias. Sí, mira, tenemos en la ciudad algunos centros de recepción de reciclaje, los cuales también pues son un mercado abierto, es decir, fluctúan los precios en función pues de la demanda del producto. Sabemos que el aluminio es el más valorizable, después el cartón. El PET lo estamos trabajando en coordinación con precisamente Tetra Pak, que son los que hacen este producto, con los cuales también hemos estado trabajando de manera estratégica. Y la idea es recibir estos materiales reciclables que se están recolectando y se entregan a estos centros de reciclaje, quienes hacen su pago directo a la bicicladora por el material en cuestión de peso. El objetivo mínimo de una bicicladora es poder tener en una jornada de trabajo 100 kilos de material reciclable con una capacidad de llegar hasta 300 kilos en un horario laboral, lo cual le representa un ingreso, pues que podamos decir es un ingreso justo, un ingreso con el cual puede ayudar a su familia. Estamos hablando pues prácticamente de arriba del salario mínimo nacional. Entonces, ese es el destino. Es decir, y es muy importante, le comentaba Diana, para que pueda ser valorizable, tenemos que trabajar y estamos trabajando mucho en la capacitación a los vecinos y a las empresas para que entreguen el material compactado, limpio, separado, y de esta manera puedan obtener un mayor valor en la venta de estos productos que se hacen en las diversas casas recicladoras que tenemos disponibles en la ciudad. Muchas gracias, José. Por parte de Montevideo, Fernando o Ignacio, ¿alguna pregunta? Muy breve, que siempre estamos con hora corrida. Nomás pensando en el grupo de mujeres participantes del programa, ¿cómo es el proceso de incorporación? También si hay algún elemento de capacitación, de incorporación, o sea, cómo la comunidad o digamos la institución. Muchas gracias. Sí, mira, hay un proceso de selección que se hace a través de un área del ayuntamiento de la ciudad, que es la Dirección de Atención a la Mujer. Ellas tienen detectadas a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, pues tienen que pasar por algunos requerimientos en cuanto a capacidad para manejar, cuestión de salud también, y se les da una capacitación en el manejo de los residuos, en el manejo de la carga, en el manejo del ciclismo urbano y por supuesto también en el tema de mecánica para la bicicleta. Entonces se les da todo este set de capacitación y se prepara para que la mujer pueda salir a la calle y pueda hacer frente a los desafíos tanto climáticos como mecánicos, como de movilidad que tienen que enfrentar, así como la capacitación para poder hacer ese manejo más efectivo y más eficiente de los residuos para poder maximizar su ingreso a través de esta separación. De hecho, hay una etapa en la cual una vez recolectado se puede hacer una mejora, una separación, una selección, limpieza, para que pueda obtener un mayor ingreso. Entonces, sí, la capacitación es importantísimo y la selección, pues nos apoyamos en esta área que tiene detectada estas personas, mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Muchas gracias, José. Antonio, veo que quieres intervenir, sí, por favor. Sí, la palabra. Sí, únicamente agregar pues a todos estos elementos clave que ya presentó nuestro director de Implan. El programa de Biciclando también tiene el objetivo de fomentar la movilidad activa con perspectiva femenina. Queremos que con este programa también las mujeres tengan un ejemplo vivo de que es seguro transitar en la bicicleta en la ciudad y que sobre todo pues las mujeres
pueden incluso aprovecharlo para actividades económicas y no solamente de entretenimiento. Era uno de los elementos extras que es muy importante también para el programa. Muchas gracias, Antonio. Recuerdo a los participantes que nos siguen que pueden pedir la palabra a través del chat. Al final de la presentación de Montevideo vamos a poder dar la palabra si alguno quiere intervenir y además de mandar sus preguntas por el chat que estoy recogiendo y que daremos al final del evento. Sin más, vamos a pasar ahora a la experiencia de Montevideo. Tenemos dos presentadores, tenemos con nosotros Ignacio Lorenzo, que es el director de limpieza del área ambiental, y Fernando Traversa, que es el coordinador de plan de áreas liberadas. Va a hablar, ¿me recordáis quién habla primero? Ignacio, Fernando, Ignacio. Vale, pues a ti la palabra. Gracias. ¿Bien allí? Sí, si consigues compartirla con presentación con diapositivas queda más bonita, la verdad. ¿Ahí la están viendo como diapositiva? Perfecta, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, tratando de ser muy breve para poder estar dentro de los tiempos, primero comentarles que esta presentación está marcada también los trabajos que estamos realizando junto a PNUD en relación a bueno, una lógica de trabajo basada en elementos de innovación estratégica y aproximaciones sistémicas enmarcado en este programa de Deep Demo, en el cual bueno, identificamos problemas de política pública que son trabajados desde una perspectiva de escucha profunda, de interacción con los diferentes participantes y de construcción de prototipos para generar soluciones, o sea que es un marco de innovación. Esto es un poco refleja esa estructura justamente en la parte de residuos, entender el sistema, incorporar la complejidad, identificar espacios para la acción, generar procesos de aceleración de esas soluciones que son planteadas y después un trabajo, digamos, transversal en diferentes áreas y también con la comunidad. Y bueno, ahí vemos diferentes áreas de trabajo que hemos expresado con PNUD. En particular me voy a referir a la estrategia de limpieza en general y después a uno de los capítulos que tiene que ver con el tema motocarros. Luego le voy a dar la palabra a Fernando Traversa justamente para tocar otro de los puntos de Deep Demo, que es las áreas liberadas, que es uno de los proyectos, digamos, más estratégicos que estamos llevando adelante en la Intendencia de Montevideo en materia de limpieza de residuos. Lo primero, bueno, la nueva estrategia de limpieza propuesta en el año 2021 incorpora 5 pilares. El primero de ellos es mayor limpieza urbana, una mayor valorización de residuos, una diferenciación en los esquemas de recolección y, bueno, obviamente, dentro de esa diferenciación estamos planteando elementos que tienen que ver con elementos de tecnología, pero también incorporar en lo que es la dinámica urbana con los diferentes barrios, los diferentes contextos, que eso se desarrolla. También incorporar diversificación en materia de corrientes de residuos para su valorización. Después, inclusión social. En Montevideo, en Uruguay, bueno, en la realidad de América Latina hay muchísimas personas que del ámbito informal trabajan en temas de residuos, bueno, cómo incorporarlos a un escenario de un empleo seguro, con condiciones de seguridad ocupacional, con ingresos estables, y eso de alguna manera permite un desarrollo personal, profesional y familiar. Después también la fiscalización, que entendemos que hay un marco normativo robusto, pero que a veces falta una mayor fiscalización y control del cumplimiento, también una máxima de América Latina, bueno, generar un pilar de actuación en particular en ese lugar. Y eso aplicado mediante algunos como principios transversales. El primero es de equidad y diferenciación, es cómo logramos asegurar los derechos ambientales de diversa índole en cada ciudadano, no mediante la misma herramienta, sino para la mejor herramienta para cada contexto. Esa idea de una política diferenciada para un alcance equitativo en términos de derechos. También, como segundo principio, el tema de participación, cambio cultural, educación ambiental, sensibilización, o un paquete en el cual decimos, bueno, la intendencia departamental, el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad primaria en la gestión de residuos, pero que esta responsabilidad solo se concreta también con la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas. Y lo último, una gestión, una toma de decisiones basada en evidencia, con datos, levantamiento de datos, transparencia de esos datos que de alguna manera permiten una construcción, una gestión de mejora continua. Particularmente yendo a uno de los capítulos que tiene que ver con limpieza urbana, cambios en los sistemas de recolección e inclusión social, trabajar sobre la idea de los motocarros. Esta es una imagen típica de Montevideo hace muchos años, en la cual había muchos de los recicladores informales que trabajaban con estos carros
de caballos, que eran construidos artesanalmente y que de alguna manera se generaban diferentes tareas, de vuelta, no remuneradas, no formales en el ámbito urbano, en particularmente en la búsqueda de materiales de clasificación para generar reciclaje. A partir de esta comunidad y el vínculo de trabajo que tiene Intendencia con la comunidad de recicladores informales, surge sobre el final de la administración pasada el programa Motocarros. Que la idea era, bueno, que nace junto con diferentes perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, era el tema de también la tenencia responsable de animales y el seguro, y asegurar, digamos, que no hubieran problemas en los animales. Entonces, bueno, trabajemos con la comunidad para hacer un programa en que los recicladores informales puedan ir a un proceso de formalización y también ese proceso incorporar nuevas herramientas. En ese sentido, se establece el programa Motocarros, que parte a nivel general en un intercambio en el cual la Intendencia compra y financia estos vehículos, como muy parecidos a los tuk-tuk, y se les son entregadas a la familia, al reciclador informal, y el reciclador informal a cambio tiene que entregar su carro a caballo, y caballo es luego incorporado en un manejo de donación hacia cuidadores de animales en la periferia que tienen campos para asegurar, digamos, que ya no trabajen más y que puedan tener una vida tranquila en el resto de sus días, ¿no? En ese sentido, además de ese intercambio, el reciclador informal se incorpora en un proceso de formalización y de capacitación en el cual se le enseña herramientas tecnológicas, en particular el uso del smartphone con diferentes aplicaciones para hacer seguimiento de las tareas. También en algún caso se le enseña o se ayuda también el tema de lectoescritura, hay muchos que también no conocen, no saben leer y escribir. Obviamente que eso es gradual, o sea, pueden utilizar las aplicaciones vía voz y hay un trabajo en ese sentido preliminar así. También se les enseña a conducir, se les acompaña en el proceso de obtener su licencia de conducir, y bueno, finalmente se gradúan del programa y pasan a tener un contrato con la Intendencia para realizar diferentes tareas. Es un contrato protegido que está enmarcado en un proceso de inclusión social formal y positiva, en la cual hay un tratamiento tributario especial y una capacidad de contratar de manera directa por parte del Estado, en lo que se llama monotributista MIDES. MIDES es el Ministerio de Desarrollo Social, que es algo que el Ministerio levanta y genera una lista de quienes pueden estar adaptados allí, y bajo ese esquema, las normas de contratación pública permiten incorporar a esta persona a un contrato estable. Por supuesto, le genera un aumento muy considerable en los ingresos, genera ingresos estables, también, bueno, todos los temas de cotización a la seguridad social y diferentes aspectos reglamentarios. Al inicio de esta administración contábamos con unos 20 motocarros iniciales haciendo tareas en una pequeña parte de la ciudad, un programa piloto se estaba identificando, y esta administración, habiendo leído el éxito de ese programa, decide generar una ampliación tanto en el número de motocarros como en las diferentes tareas que los motocarros realizan. Teníamos entonces en el 2022 67 motocarros, al cierre del año pasado llegamos a 122 y estamos para este año alcanzar los 200 motocarros, 2 de ellos son eléctricos, también en cooperación con el PNUD. Hoy en día trabajan en prácticamente toda el área urbana de Montevideo, el departamento de Montevideo. Se fue ampliando de pequeños municipios centrales, se fue ampliando la cobertura hacia áreas más periféricas. Tienen diferentes tareas. Esta es una de ellas que nos parece muy interesante, que es la denuncia de residuos fuera del contenedor. Es dentro del programa de mayor limpieza. Cualquier vecino o vecina puede, a través de un número de WhatsApp, mandar una foto de ubicación de cualquier problema de limpieza que ve. Eso llega a un área centralizada que se despachan a los diferentes motocarros y que se actúan con umbrales de trabajo de 2 horas para poder atender esa solución de limpieza. Eso nos ha permitido ir de 6.000 soluciones de limpieza anuales que venían de diferentes, por teléfono, venían por mail, a través de la página web, a través del sistema, una app que teníamos anterior, el Sistema Único de Respuesta. Eso pasa todo al WhatsApp y al trabajo por estos motocarros, lo que nos permite este año, seguramente estamos alcanzando este año unas 600.000 atenciones anuales, multiplicando por 100 nuestra capacidad de acción en materia de limpieza en la ciudad. Otro programa dentro de motocarros es los bolsones, que son pequeños bolsones que se distribuyen
en diferentes puntos de la ciudad para que ahí los vecinos y vecinas, diferentes instituciones puedan depositar allí papel, plástico, cartón, latas limpios, secos y compactados. Y bueno, cuando está por llenarse el bolsón, le saca una foto de ubicación y el motocarro va a buscarlo y eso lo lleva a las plantas de clasificación para su clasificación. Hoy en día tenemos más de 3.500 puntos con estos bolsones en toda la ciudad, como ven, con una distribución bastante heterogénea. Es muy bueno el material que se recupera allí. Más del 95% del material es recuperable, comparado, por ejemplo, con un sistema anterior que nosotros teníamos, que era el punto de entrega voluntaria en vía pública, que a veces solo el 30 o el 40% del material era recuperable, porque bueno, o clasificaban mal o ponían otros materiales contaminantes. Y además, esta capa de trabajo de bolsones nos ha permitido, en menos de 3 años, duplicar la cantidad de reciclables que llegan a las plantas y que se tratan. A partir de esos 500 lugares de entrega voluntaria en vía pública que teníamos en las áreas centrales y 140 en supermercados anteriores. Estos puntos siguen estando, pero Motocarro ya duplica la capacidad de atención y además lo hace con mucha mejor calidad del material. También otra tarea que hacen los motocarros es la recuperación, ir a levantar puerta a puerta los residuos llamados voluminosos, que son podas, pequeños escombros, electrodomésticos, electrónicos y pequeños muebles, que el motocarro lo lleva, hace también una planta de clasificación y reuso, ahora les comento. Ya llevamos este año, por ejemplo, 30.000 esas soluciones atendidas. Esto va, por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos y electrónicos, va a una planta de trabajo con una cooperativa también de exclasificadores informales, que están también en proceso de formalización, en las cuales, bueno, ya han gestionado más de 6.000 de esos voluminosos trabajados, 300 toneladas de materiales recuperados, son 12 exclasificadores que tienen ingresos formales y estables, y un 60% de recuperación de uso o de repuesto. O sea, o son electrodomésticos que se vuelven a poner en uso, si tienen pequeños arreglos para hacer, o se extraen allí repuestos o materiales valorizables. Otra tarea que empezamos a hacer el año pasado con los motocarros es el trabajo de compostaje comunitario. Esta es la primera compostera comunitaria que está en un barrio de la ciudad, en un parque público, en un área obviamente cerrada, pero es un parque público, que atiende a unos 6 complejos de vivienda alrededor. Son en este momento unas 100 viviendas que están siendo, sostenidas por esta compostera comunitaria. Lo que hace el motocarro es va puerta a puerta a retirar exclusivamente los orgánicos. Tenemos muy buenos números, más o menos unas 8 toneladas se han recuperado desde que inició el programa el año pasado, donde menos del 3% de ese material son impropios, o sea que vienen muy bien gestionados los materiales orgánicos dentro de la vivienda individual. El motocarro revisa, se lleva eso, lo lleva a la compostera comunitaria, y también los motocarros que operan en la compostera comunitaria han recibido un proceso de capacitación para ser maestros composteros y operan la compostera comunitaria para asegurar su funcionamiento. Por ahí dejo mi presentación y pasamos a Fernando. Sí, Fernando, Bueno, entonces... muchas gracias. Me tienen que habilitar, por favor, Sí, unos 6 minutos, 5 o 6 minutos. Bueno, haremos el esfuerzo del caso para Sí. hacerlo. A ver si me habilitan. Sí. Ahora sí. Gracias. Perdón. Problema. Bueno, Áreas Liberadas es un programa que nace como respuesta a una circunstancia que se da en Montevideo. Quiero presentarles a Montevideo. Montevideo está distribuida en 8 municipios. Como ciudad tiene, la caracterización es, primero, una única ciudad, pero distribuida en 8 gobiernos locales, ¿sí? Pero no solo la podemos ver de esa manera, podemos verla como una ciudad además fuertemente atravesada por sus cursos de agua. Montevideo tiene una gran riqueza en cursos de agua, y la podemos analizar en 6 cuencas diferentes. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque en realidad este proyecto nace a partir de una inundación que se produce con lluvias muy importantes en enero del 2021, que en el arroyo Carrasco tuvo su mayor impacto, pero la Intendencia de Montevideo venía estudiando específicamente cuál era el impacto que tenían los sitios de disposición informal de residuos, y lo tenía muy estudiado aquí en el Arroyo Pantanoso. Por esa razón es que decidimos comenzar por el Arroyo Pantanoso, donde había 82 sitios de disposición informal de residuos
que habían sido identificados y que habían sido categorizados, que nos permitía comprender que había residuos que tenían origen en procesos informales, por ejemplo, en procesos de clasificación que no consideraban el remanente de los residuos y utilizaban los cursos de agua como el sitio hacia el que disponerlos. Por otro lado, teníamos la circunstancia de empresas que para reducir el costo de transporte para el sitio de disposición final disponían en cursos de agua, o incluso teníamos residuos de actividades delictivas como vehículos quemados volcados en los cursos de agua. Entonces, a partir de la identificación de estas cuencas y el análisis de los cursos de agua, estos sitios asociados a los cursos, al principio eran 82 y hoy son cerca de 700 los sitios que estamos identificando, entre aquellos que están directamente ligados a los cursos de agua y aquellos que están en espacios públicos. ¿Y por qué los diferencio? Porque los que están en espacios públicos ya venían siendo limpiados por la Intendencia bajo los criterios de limpieza urbana, siguiendo ciclos permanentes de mantenimiento, pero de alguna manera se encontraban con una limitación, y es que efectivamente había muchos de estos sitios que estaban dispuestos en terrenos privados, tenían limitaciones formales y legales para acceder, o eran sitios con vertederos clandestinos, donde había circunstancias legales o delictivas que les dificultaban el acceso. Y por esa razón, cuando comenzamos a trabajar con áreas liberadas, incorporamos algunas mejoras en la normativa. Por ejemplo, se presentó ante la Junta Departamental y se aprobó una normativa que habilita el acceso a terrenos baldíos, toda vez que haya una circunstancia sanitaria que lo permita. Y para poder aumentar nuestra capacidad de trabajo, lo que hicimos fue decidir trabajar en conjunto las múltiples áreas. Entonces, este es un proyecto transversal que permite al mismo tiempo, en 2 recorridas semanales entre varias áreas, nos permite ir identificando cada uno de estos lugares y actuar en el momento en el que se los identifica y se los recorre. En la medida que vamos juntos, inspección que permite el acceso, salubridad que permite determinar la condición sanitaria, limpieza que establece las medidas a hacer, salubridad que trabaja sobre vectores. Entonces, de alguna manera complejizamos nuestro abordaje para poder llegar más y mejor a estos sitios de disposición informal de residuos. Efectivamente, solo como manera de mostrarles, tenemos 779 sitios identificados hasta el momento, de los cuales en el orden de los 40 y pico son considerados erradicados plenamente. En el orden de los 200 son atendidos regularmente en espacios públicos. Hay algunos que son conjuntos y efectivamente la mayoría ha sido identificada a partir de este trabajo de recorrida, que es un trabajo que hacemos de manera fuertemente aérea. Vamos trabajando con la imagen aérea, nos acercamos al lugar, vamos viendo las condiciones, y es a partir de esta identificación que vemos y descubrimos sitios como, por ejemplo, este sitio que está aquí, que es un clasificador que venía ganando lugar sobre el arroyo. Es decir, bajo este criterio vamos observando el total de Montevideo siguiendo estos cursos de agua, ¿sí? También comentarles entonces que cuando fuimos a analizarlo nos dimos cuenta que en realidad de estos 779 de alguna manera está dividido en tercios. Tenemos el 30%, el 31% están en propiedad privada, el 41% están en asentamientos, que quiere decir en lugares habitados irregularmente, y cerca del 30% también, el 28%, está propiamente en espacios públicos, es decir, en calle, en parques, en cunetas. De alguna manera esa categorización nos permitió, digamos, profundizar este análisis que se había hecho inicialmente.
y a partir de este proceso de identificación de todos estos sitios, se apostó a tratar de desarrollar procesos de mejora, y en ese sentido es bueno decir que semanalmente este proyecto permite reuniones de alto nivel, cabezados por la intendenta, reuniendo a las direcciones de los distintos departamentos que permiten ir identificando mejoras. Y, por ejemplo, se han mejorado los procesos de fiscalización, incorporando cámaras, además de GPS en los camiones para poder controlar, un sistema con geolocalización, geoceldas que permite identificar cuando un camión ingresa en zonas que son consideradas basurales para ser fiscalizadas. Asimismo, se avanzó en todos los que son procesos de limpieza, y entonces a partir de esta limpieza, en los primeros 18 meses hemos logrado retirar de los sitios de disposición informal 76.000 toneladas de residuos que no estaban llegando al sitio de disposición final de Montevideo, sino que estaban vertidos irregularmente. Pero no solamente eso. Dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer con estos espacios? Si el concepto es liderar estas áreas, devolvámoslo a la comunidad bajo otros criterios, y entonces se avanza en proyectos de espacios públicos, y en ese sentido vale decir que estamos por empezar a hacer cerca de 30 proyectos desde plazas tamaño S, le decimos, de hasta 300 metros cuadrados, tamaño M para plazas de hasta 650, tamaño L para plazas de más de 1000 metros cuadrados. Es decir, la búsqueda de trascender la sola limpieza en favor de devolver hacia la ciudadanía esos espacios que estaban ocupados antes por la basura. Por otro lado, en búsqueda de reducir la cantidad de residuos que transitan en los cursos, vimos con mucho interés una experiencia que se venía desarrollando en Guatemala, de hecho, que es el desarrollo de redes artesanales y lo que llamamos biobardas. Y en realidad, en este momento estamos desarrollando 50 biobardas para instalar 25 y tener sistemas de reposición adecuados, trabajando con jornales solidarios y con los motocarros para la instalación y el mantenimiento de esas redes, pero a la misma vez estamos comprando redes de carácter más industrial, por ejemplo, redes para los 3 grandes arroyos que tiene Montevideo, el arroyo Pantanoso, el arroyo Miguelete y el arroyo Carrasco, para evitar que lleguen hasta el río de la Plata, y por otro lado también generando racks modulares a la interna en algunos cursos de agua especialmente castigados. En ese sentido, la búsqueda no solamente es retener los residuos y trabajar para retirarlos, sino también trabajar en procesos de reverdecimiento, y por eso quiero destacar un proceso que venimos haciendo junto con PNUD, en particular en un barrio de Montevideo que es el Bajo Valencia. Bajo Valencia, más específicamente, se encuentra aquí, en el Casabó, Bajo Valencia. Este barrio se presentó ante la intendencia, los vecinos le presentaron un proyecto de lo que ellos le llamaban la Rambla Oeste, porque la Rambla o la Costanera, como dicen en otros lados, en realidad debería estar por aquí, pero al oeste de Montevideo, después de este punto, casi no hay espacios fuertes de desarrollo barrial, y por eso ellos llamaban la Rambla Oeste. ¿Qué nos encontramos? Te tengo que pedir que concluyas, por favor. Sí, que ya mismo. Gracias. Nos encontramos con que había una cañada muy grande, pero que estaba muy afectada por los residuos, y por eso hemos trabajado en la mejora de la recolección de los residuos, en la plantación en esta zona y en la recuperación del espacio natural. Ese es el sentido de Áreas Liberadas. En ese sentido también nos está colaborando el Programa de Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Podríamos estar todo el día hablando de la experiencia de Montevideo. Algunos aspectos que quisiera recalcar de vuestras presentaciones.
Primero, cómo habéis conseguido darle un nuevo enfoque a la participación. Hablamos tanto de participación. Creo que este término que usáis de escucha profunda es un paso adelante a la participación tradicional, que es un concepto un poco manido, ¿no? Que se ha quedado un poco vacío también a base de usarlo en situaciones que no dan realmente opiniones ni datos específicos para que el gobierno local tome mejores decisiones. Creo que es importante la referencia que habéis hecho de los datos y cómo recoger datos del ciudadano, pero también devolvérselos, porque muchas veces las instituciones chupan los datos pero luego no las comunican. Creo que hay luego, pasando un poco a todos los aspectos que habéis mencionado, como todo está conectado dentro de la ciudad, como todos los ODS, habéis mencionado tantísimos aspectos, desde el tema de retirar a caballos de las calles, con todo el tema de salud que eso conlleva, lo de ofrecer licencias de conducir a los trabajadores informales. Creo que hay una pregunta también sobre la informalidad que se ha venido tratando en todas las tres experiencias, que es como a veces dar a las personas un pequeño contrato inicial, aunque no sea muy grande y muy importante, les saca de esa sensación de informalidad y les encamina a dar un cambio fundamental en su vida y en su trabajo, que aunque ese contrato sea pequeño, no sea definitivo, es un poco ver ese espacio de salida del sector informal. Y luego, obviamente, el tema de los ingresos estables que me ha gustado mucho esa palabra, estables, porque hablamos mucho de ingresos y la cuestión es la continuidad en el tiempo que luego permita también salir de la situación de pobreza. A mí me ha gustado también mucho el tema de los bolsones, que es una cosa muy concreta, muy fácil, que no son grandes contenedores muy caros, que hay que hacer grandes contratos, son soluciones muy fáciles, baratas, pero que hay que ir a recogerlos, o sea, nada es fácil, hay que ponerlos, hay que mantenerlos, hay que recogerlos. Y luego también me ha gustado mucho, bueno, el tema del compost, también creo que es otra iniciativa pequeña que ayuda a que el ciudadano empiece a cambiar de mentalidad respecto a los recursos, a los residuos, perdón. Yo lo hago en mi casa y es poco porque yo vivo en Nueva York, donde la basura está completamente desatada y fuera de control. Entonces a la persona le sirve para decir, bueno, empiezo con una cosa pequeña, pero esto hace que luego me pongo con el plástico, luego me pongo a comprar menos cartón. Entonces el compost también es un efecto pequeño, pero que puede generar un cambio en el comportamiento de las personas. Y luego, bueno, todo el tema de las áreas liberadas me ha parecido muy interesante, sobre el tema del espacio, el tema espacial de la ciudad. La ciudad no funciona a temas de políticas públicas, de ciudadanía, funciona sobre un espacio físico, y cómo habéis creado también de una oportunidad del desafío de las inundaciones, y cómo ese tema se ha tratado también del punto de vista espacial, y sería estupendo si pudieras compartir el enlace con nosotros en el chat, porque veo que así podemos bichear con el mapa de Montevideo. Tenemos unos 6-7 minutos más. Tenemos dos preguntas del chat que aprovecho para que quizás vamos a dar una última ronda de presentación a las tres ciudades. Entonces tenemos una pregunta de Pedro Moraes, que entiendo que es de Brasil, porque está en portugués, que pregunta también sobre si habéis trabajado con los jóvenes. Esto sería un poco también para las tres ciudades. Si habéis trabajado con los jóvenes y que si los jóvenes han tenido apoyo del gobierno para avanzar en estas ideas, por ejemplo, algún tipo de concurso de ideas innovadoras. Y la segunda pregunta es de Paula Constantino, que también pregunta cómo fue la experiencia de informalidad a formalidad con las comunidades y cuáles son los mayores retos que habéis encontrado. Entonces, como tenemos poquito tiempo, quizás pasar a resolver estos temas, la juventud y el tema de informalidad. Doy la palabra primero a Montevideo, luego a Hermosillo y cerramos con Guatemala y concluiríamos con eso. ¿A vosotros, Fernando o Ignacio? Muy breve, en el tema de, empiezo por lo segundo, el tema de informalidad, en materia de residuos es muy importante, digamos, incorporarlo, y de hecho nuestro pilar es inclusión social, y lo hemos planteado desde el día 1. No se puede resolver este tema sin incorporar, y cuando digo formalidad estoy hablando principalmente en los recicladores informales, tanto en sus lugares de hábitat, como también en cómo se trabajan alrededor de toda la ciudad, cómo irlos llevando ese proceso formal con todas las características que hablamos. Pero también hay otros aspectos de formalización que tienen que ver con esa otra dimensión de fiscalización, porque hay elementos informales que a veces están en empresas muy grandes o en acciones, digamos, de apariencia muy formal,
pero que también en materia de residuos siempre hay complejidad. Entonces también ahí trabajar los aspectos de fiscalización también es sustantivo. Tienen que estar las dos digamos, partes de la balanza, ¿no? Más oportunidades, pero también más control. En ese sentido también, en la parte de oportunidades, estamos trabajando con un grupo en el cual tratamos, dentro del grupo clasificador, generar también elementos más diversos, considerando aspectos de género, aspectos de edad, aspectos de conformación familiar, que de alguna manera también nos permita trabajar con un grupo lo más diverso posible y que también nos permita aprender sobre cuáles son las estrategias mejores para cada una de esas características, ¿no? Así que en ese sentido, por ejemplo, horarios de trabajo, lugares en donde pueden trabajar, qué tan fácil o complejo es determinadas, por ejemplo, los temas etarios, los temas de las aplicaciones móviles, o sea, hay diferentes realidades. La idea es poder generar herramientas que abarquen la realidad de la persona, digamos, en todas sus dimensiones la mejor posible. ¿Algo que añadir, Fernando? ¿O pasamos a José? Sí. Fernando, creo que estás... Lo que sí. pasa es que utilizo el micrófono de Ignacio para no generar problemas de eco, y ahora quedo en doble pantalla. No, simplemente agregar que me parece que este proceso de articulación entre el Departamento de Desarrollo Ambiental y el Departamento de Desarrollo Social se expresa en muy diversas formas, y tanto se desarrollan procesos fuertes de formalización de ex clasificadores que se incorporan como motocarros o que se incorporan como transportistas y que por consiguiente pasan a ser parte del sistema de recolección y por tanto tienen trabajos estables como servidores del sistema de limpieza de la ciudad. Y además hay todo un proceso de trabajo directo con esos clasificadores que a veces además tienen cría de cerdos y hay que trabajar para corregir aspectos formales. A veces, entonces, no hay una solución única para todos los casos. El sistema de limpieza de Montevideo está conceptualizado hoy bajo el criterio de para cada barrio una solución, y el tema de la inclusión también supone el desarrollo de múltiples soluciones para la incorporación de aspectos de inclusión social en el contexto del trabajo de la limpieza, ¿no? Muchas gracias. La última palabra para José Carrillo, del Implan. Sí, mira, en el tema de jóvenes, nosotros hemos trabajado con las universidades, temas de trabajo de campo, levantamiento de encuestas, y también hemos hecho algunas colaboraciones con las universidades para el diseño participativo de los centros de economía circular. En el futuro sabemos que cuando estemos ya con la aplicación, necesitaríamos contar con apoyos de jóvenes para capacitar y para difundir algunos de estos temas. Y en el caso de los recolectores informales de calle, que los llamamos aquí pepenadores, bueno, sí hay un tema ahí que se tiene que abordar, ya que actualmente la ciudadanía tiene bastantes molestias por el trabajo que realiza esta gente, porque les desparraman su basura, hacen ahí algunos daños. Y bueno, la gente está viendo el programa de Biciclando como una manera de ya tener los residuos separados y entregados y evitar pues que haya este trabajo de recolección informal. Sin embargo, sabemos que esta gente pues tiene necesidades también de ingreso, entonces es un tema que tenemos que atender y analizar en el futuro qué va a pasar con los pepenadores o estos recolectores informales de calle. Muchas gracias, José. Y por parte de Guatemala, ¿alguno de los dos? Uno, que no nos da más tiempo, Carol o Juan. Sí, yo con muchísimo gusto, cada vez como no tenemos tiempo, agregar rápidamente cómo nos ayuda a nosotros con la parte de juventud, y sí ha sido clave el término a la juventud en los proyectos que hemos tenido de innovación social.
Por ejemplo, en el caso del tuk-tuk solar, parte de cuando se empezó esta iniciativa, precisamente fueron jóvenes los que empezaron a armar o ensamblar este prototipo, que eran jóvenes de diferentes carreras de INTECAP, tenían conocimientos de ingeniería, electricidad, etcétera, por ejemplo. Entonces, sí fueron parte crucial en este proyecto de innovación social de tuk-tuk. En el caso de, por ejemplo, lo que les comentaba yo del camión recolector o la parte de vecinos, de separación de residuos y desechos sólidos, también ha habido mucho involucramiento de la juventud, bastante, porque un hogar pues no solo vive en personas, digamos, adultas, por ejemplo, sino que la juventud tiene un papel muy importante y muy crucial en esta parte. Y en la parte de camión recolector, cuando se hizo este diatón, este concurso, precisamente se trabajó con universidades, precisamente con jóvenes para hacer este rediseño del camión recolector. Entonces, precisamente, pues nos ha ido bastante bien con la juventud, con todo el mundo, con ciudadanía en general, pero sí es fundamental el apoyo de la juventud porque son, quiera que no, la siguiente generación que va a estar a cargo de todo esto, de la separación de residuos y desechos sólidos, de incentivar estos proyectos de innovación social, por ejemplo. Pero gracias, cabal, es justamente eso que quería agregar. Muchísimas gracias. Teníamos que haber programado 3 horas para este webinar, pero muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Yo, como siempre, aprendo muchísimo de los gobiernos locales. Y bueno, daros las gracias por vuestro tiempo. Solo deciros de que nuestro equipo procesará el aprendizaje y vamos a elaborar un artículo con algunas recomendaciones, con los puntos fuerza que hemos debatido hoy, y intentaremos también tener algunas infografías que den visualmente para comunicar mejor un poco este aprendizaje, y bueno, todo ello a través de nuestra página web, y estaremos en contacto con vosotros para enviaros estos productos de comunicación. Y sin más, pues nada, agradeceros muchísimo vuestra presencia y hasta la próxima.